Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y mil bendiciones para todos y todas. Continuamos trabajando la ropita del muñequito Dudu. Hoy nos toca hacer la jardinera o el overol. Entonces empezamos con este color de hilo y hacemos 21 cadenas. Hacemos un nudo deslizado. Vamos a hacer 21 cadenas. Veinte más 1. Ahora cerramos así sin hacerle dar vueltas. Cerramos, sacamos el hilo, hacemos un punto bajo y regresamos. Hacemos en cada cadena un punto. Así vamos a ir recogiendo punto por punto. Bueno, ya terminamos. Ahora nos vamos al primer punto. Tratamos de ocultar el hilo sobrante. Hacemos un deslizado. Levantamos una cadena al aire. Y trabajamos los 21 puntos, punto sobre punto, 3 vueltas. Ya tenemos uno. Hacemos 2 vueltas más, punto sobre punto. A no olvidarse, son 21 puntos. Vuelta 4. Ahora trabajamos igual punto sobre punto, pero por dentro, tomando solo una hebra. Así, toda la vuelta. Ya dimos la vuelta, ahora nos prendemos del primer punto con un deslizado. Levantamos una cadena al aire y trabajamos punto sobre punto de la vuelta 5 a la vuelta 15. 11 vueltas. Regresamos a la vuelta 16. Tomando el punto completo. Vean. Todo el punto completo. Ya regresamos, vuelta 16. Cerramos con un punto deslizado, levantamos una cadena y avanzamos 20 puntos. Punto sobre punto. $20 puntos. Terminamos con un aumento. En esta vuelta nos quedarán 22 puntos. Vuelta 17 punto sobre punto.
Vuelta 18. Avanzamos 5 puntos. Cinco. Un aumento. Avanzamos 10 puntos. Y 10. Ahora un aumento. Luego 1, 2, 3, 4 puntos. Terminamos con un aumento. Hicimos 3 aumentos. En esta vuelta tenemos 25 puntos. Cerramos con un deslizado. Vuelta 19 punto sobre punto. Los 25 puntos. Ya terminamos. Esta es la piernita derecha. Hicimos los aumentos en este lado. Cortamos. Y la otra piernita, el lado izquierdo, vamos a tejer tal como hemos tejido de la vuelta 1, desde las cadenas hasta la vuelta 15, igual, de la misma forma. Entonces regresamos para hacer la vuelta desde la vuelta 16. Regresamos, ya avancé hasta la vuelta 15. Ahora empezamos la vuelta 16 con una cadena al aire. Empezamos con un aumento. Y avanzamos los 20 puntos que nos quedan para terminar esta vuelta. En esta vuelta nos quedarán 22 puntos. Vuelta 17. Trabajamos punto sobre punto. Los 22 puntos que tenemos. Ya dimos la vuelta con los 22 puntos. Ahora levantamos una cadena y empezamos la vuelta 18 con un aumento. 4 puntos. Un aumento. Avanzamos 10 puntos. Y 10. Un aumento. Terminamos la vuelta con 5 puntos. Cerramos con un punto deslizado. En esta vuelta nos queda 25 puntos. Vuelta 19, trabajamos punto sobre punto, los 25 puntos que tenemos.
Ya con esto terminamos esta piernita y la siguiente vamos a unir. Ahora vamos a unir las piernas. Los aumentos tienen que estar atrás. De este lado igual, estos aumentos tienen que estar hacia atrás. Así vamos a unir de la parte del centro. Punto con punto. No hacemos cadena, nada. Trabajamos punto sobre punto. Son 25 puntos en cada pierna. Entonces, en total tendremos 50 puntos. Así vamos recogiendo de cada piernita, reitero. Vuelta 21. Ya dimos la vuelta recogiendo todos los puntos de la piernita y tenemos 50 puntos. Ya que cada piernita tiene 25 más por 2 serían 50. Ahora ya tengo el primer punto marcado. Avanzamos 24 puntos hacia la parte de atrás. Ya tenemos uno, completamos con 23. Vamos punto sobre punto. Ya avanzamos 24 puntos. Ahora tenemos un punto de esta pierna y tomamos otro de la otra pierna y hacemos una disminución en el centro de la parte de atrás. Ahora avanzamos hasta terminar la vuelta 24 puntos. En la vuelta 2 nos quedarán 49 puntos. Vuelta 22. Hacemos un punto, lo marcamos. Avanzamos 22 puntos. Ya tenemos uno, completamos con 21 puntos. Ya avanzamos 22 puntos, ahora una disminución. Un punto, otra disminución. Luego terminamos con 22 puntos esta vuelta y nos queda 47 puntos. Ya llegamos hasta el punto de partida, tenemos 47 puntos. Ahora de la vuelta 23, 24, 25 y 26, 4 vueltas vamos a trabajar punto sobre punto. Regresamos a la vuelta 27. Regresamos. Vuelta 27. Avanzamos 10 puntos. Ya tengo un punto marcado. Completamos a los 10 puntos.
y 10. Hacemos una disminución. Luego avanzamos 5 puntos. Y 5. Otra disminución. Luego en esta parte del centro avanzamos 9 puntos. Dos, 4, 6, 7, 8 y 9. Otra disminución. Avanzamos 5 puntos. Y 5. Una disminución. Terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. En esta vuelta nos quedarán 43 puntos. Vuelta 28. Avanzamos 5 puntos. Colocamos la marca. Cuatro y 5. Una disminución. Avanzamos 8 puntos. Siete y 8. Otra disminución. Nuevamente en esta parte de atrás 9 puntos. Nueve. Una disminución. Avanzamos 8 puntos. Ocho. Una disminución. Terminamos la vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta vuelta tenemos 39 puntos. Vuelta 29. Avanzamos 9 puntos. Y 9. Una disminución. Luego 5 puntos.
5. Una disminución. Ahora 3 puntos. Una disminución. Luego 5 puntos. Una disminución. Terminamos la vuelta con 9 puntos. Ya terminamos. En esta vuelta tenemos 35 puntos. Ahora las vueltas 30, 31 y 32 trabajamos punto sobre punto. Los 35 puntos. Bueno, ya avanzamos las 3 vueltas. Así está quedando nuestra jardinera. Vean, acá tiene los detalles. Así. Así queda. Esta es la parte de la cintura. Acá le vamos a poner un bolsillo. Ahora dividimos para hacer las partes de arriba, sus detalles. Ya dividimos, quedamos en esta parte, ¿verdad? Acá adelante vamos a tener, o sea, vamos a dividir para adelante, para la parte de atrás, de adelante, 16 puntos. Acá tenemos 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Este es de acá. 2, 4, 6, 8. Ahí está marcado. Dejamos un punto para cada lado. Un punto al aire. Acá un punto, un punto. Acá atrás queda 17 puntos para los detalles de la parte de atrás. Bueno, ahora tejemos los 8 puntos. Siete y 8. Vean, estamos tejiendo suelto. No es necesario que tejamos apreto, porque esto no vamos a rellenar con fibra. Entonces, hacemos suelto. Ahora, hacemos una cadena al aire y regresamos. Esta primera vuelta vamos a hacer los 8 puntos. Siete y 8. Hacemos una cadena al aire, regresamos. Este punto pasamos al segundo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena al aire, regresamos. Este primer punto pasamos al segundo. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Hacemos una cadena al aire, regresamos pasando un punto y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena al aire, regresamos pasando un punto, 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena al aire, pasamos este punto y hacemos 1, 2 y 3. Con eso terminamos este primer lado. Ahora vamos a cortar para hacer lo mismo a este lado. Tenemos acá la marca, sacamos y agarramos. Vamos a empezar de este lado. De paso aseguramos el punto o el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a jalar esto porque lo está. Ahí está. Cortamos esta demasía. Ya tenemos 8. Esto no vamos a regresar con los 8 puntos porque acá tejimos recién esto. Entonces ya vamos a hacer directamente. Hacemos una cadena al aire, nos pasamos este punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena al aire, regresamos y pasamos un punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena al aire, pasamos este primer punto, regresamos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos una cadena al aire, pasamos este punto. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena al aire, pasamos este punto y hacemos 1, 2 y 3. Hemos terminado este lado. Ya tenemos los dos lados.
cortamos. Ahora nos toca hacer la parte de atrás. Vamos a hacer lo mismo. Ya dijimos que este punto se queda vacío. Entonces vamos a hacer de este punto que sigue. Y vamos. 1. Quince, 16 y 17. Este punto dejamos a cada lado, de este y de este. Hacemos una cadena al aire, regresamos dejando este punto, nos vamos al segundo punto. Nuevamente regresamos punto sobre punto. 2, 15 y 16. Hacemos una cadena al aire, regresamos pasando un punto al siguiente. 1, 14 y 15. Una cadena al aire, regresamos una vuelta más. Dejamos este punto y nos vamos. 1, 12, 13 y 14. Hacemos una cadena al aire, pasamos este punto y vamos punto sobre punto. 1, 12 y 13.
Ya tenemos 13 puntos. Ahora dividimos. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nos queda un punto. Vamos a señalar. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Entonces ya tenemos dividido. 6 para este lado. Nos queda un puntito al centro. 6 para este lado. Tenemos 13, 6 y 6, 12 y 1 que sobra. Hacemos una cadena al aire. Regresamos. 1. 5 y 6. Una cadena al aire. Saltamos este punto. 1. 5. Una cadena al aire, regresamos, saltamos este punto. 1. Y 4. Una cadena al aire, regresamos saltando este punto. 1, 2 y 3. Una cadena al aire. Ahora ya tenemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y tejemos 3 puntos por 7 vueltas. 7 veces. O también pueden medir al muñequito hasta donde es conveniente tejer. Esto ya podemos hacer hasta donde queramos. Si queremos un poco larguito, tejemos más vueltas. Así. Punto sobre punto. Damos vueltas. Ya hicimos vueltas. Ahora hacemos 1, 2, 3. 3 cadenas, damos la vuelta y hacemos en puntos altos para sus ojales, o sea, para el botoncito. 3 puntos altos. Con lo cual hemos terminado este lado del... Vean, ahí va a entrar el botón. Hacemos un punto, una cadena y cortamos. Hacemos lo mismo para este lado. Este punto se queda 2, 4, 6. Este es el primer punto. Agarramos el hilo y hacemos 6 puntos. Aseguramos el hilo bien. 1, 6.
una cadena al aire, saltamos este punto, 1, 5, una cadena al aire, saltamos este punto, 1, 4, una cadena al aire, saltamos el primer punto, 1, 2, 3, saltamos, hacemos una cadena al aire y avanzamos estos 3 puntos. Ya les dije lo necesario midiendo al muñequito. Así, punto sobre punto. Y al final haremos una vuelta de 3 puntos con puntos altos. Ya terminamos la última vuelta en puntos altos. Cortamos el hilo. Ahora vamos a pasar punto sobre punto todo alrededor. Metemos la aguja en el punto que hemos sobrado, agarramos y vamos todo alrededor. Empezamos de acá, damos la vuelta, pasamos a este lado, damos la vuelta, todo y llegamos al mismo punto. Todo con puntos bajos, así. Ya terminamos de pasar punto sobre punto. Aseguramos y vamos a ocultar el hilo. Tenemos que dar así. Esto se doblará. Acá vamos a coser el botón a este lado igual y a este lado tiene punto alto por el cual va a salir el botón. Ahí. Hacemos el bolsillito haciendo un nudo deslizado, montamos 9 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Damos la vuelta y tejemos 8 puntos. 1, 7 y 8. Ahora tejemos 6 vueltas. Ya tenemos uno, completamos con 5 vueltas más, punto sobre punto, los 8 puntos. Ya tejimos por 6 vueltas. Ahora dejamos hebra para coser al pantalón. Antes hacemos el par. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. 9, un nudo deslizado, 9 cadenas, regresamos 8 puntos por 6 vueltas. Ya tenemos de esta forma
de esta forma. Ahora vamos a coser acá. Tenemos disminución. Acá adelante disminución. De esta disminución, 1, 2, 3, venimos. Ahí vamos a colocar. Ahí. Vean, no está acá ni tampoco atrás. Está casi en el medio. Y lo cosemos. De esa forma. El otro lado igual. Así quedó nuestra jardinera o overol. Ahora tienen la tarea, o les dejo la tarea de coser el bolsillo alrededor, los dos lados, y colocar los botoncitos. Si les ha gustado este video de hacer esta jardinera, no olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue el próximo video. Saludos y bendiciones a todos y todas.